Bienvenidas y bienvenidos a su espacio de Ética TV, su espacio de reflexión y ética ciudadana. Hoy tenemos como eje central de nuestro espacio la ética y la democracia, y para ello estaremos conversando con Edel Escalante. Muchachos, Leonardo, ¿cómo estás? Hola, Ivette. Sí, hoy tenemos un tema que es nuclear en los objetivos de este espacio, porque tiene que ver precisamente con uno de los temas fundamentales de la ética ciudadana, ¿no? El problema de la construcción de una ciudadanía democrática y cuáles problemas nos plantea, ¿no? La construcción de esa ciudadanía. Sí, y la ética, estamos invitando hoy a Edel, con quien nos hemos encontrado en diferentes espacios aquí durante nos estuvimos formando, y hablar de este tema tan importante. Fíjense que la ética nos invita a nosotros a ser ciudadanos, nos invita a actuar de manera autónoma, a ejercer la libertad. Y una cuestión que la ética exige es que para todo tipo de decisión, todos los implicados deben ser parte de esa toma de decisiones. Y en la realidad dominicana, la ética tiene que plantearle, y a la democracia dominicana, cuáles sectores están excluidos en los procesos de toma de decisiones y que las decisiones les implican, porque se toman decisiones, entonces no son tomados en cuenta una serie de actores. Pues la ética va siempre a preguntar y a hurgar ahí para decirle, se ha tomado esta decisión. Respetando los principios de la democracia. Respetando los principios de la democracia, pero además a cuáles afecta esta decisión y que no han sido tomados en cuenta en la hora de elaborar esa decisión. Así es, sí. Lo que tú estás señalando tiene que ver con el problema de la democracia participativa, que es realmente la auténtica democracia, es decir, en una auténtica sociedad democrática, pues sus integrantes deben ser partícipes de las decisiones fundamentales. La democracia no consiste, como muchas veces se piensa, digamos, en la cultura popular, en que los ciudadanos van un día al año, dan un voto por unos representantes y ya eso se convierte como en un cheque en blanco y ya esos representantes pueden hacer lo que quieran durante 4 años, ¿no? Sino que la democracia implica la inclusión de los ciudadanos en las decisiones fundamentales de esa sociedad, en el proyecto político que constituye toda sociedad. Y desde el inicio nosotros hemos estado insistiendo en todo lo que damos por sentado y la ética que siempre está ahí vigilante para hacer las preguntas correctas. Nosotros damos por sentado que el sistema de la democracia, el sistema democrático es el sistema de mayor apertura, el mejor sistema de gobierno posible, pero sobre cuáles puntos debemos estar siempre vigilantes y alerta para no permitir que la democracia se convierta en una especie de autocracia legitimada por la mayoría. Sí, y interesante que como la ética siempre está con una mirada hacia el futuro, ¿qué elementos de la democracia dominicana todavía están con un bajo desarrollo? ¿Qué elementos de la democracia nuestra necesitan jalonarse para que realmente se desarrolle de manera real un espacio de participación plena? O estar mirando qué actores o grupos dentro de nuestra sociedad su participación es muy reducida en los procesos. Y esa es la pregunta que la ética está mirando, nosotros no solamente para ver qué tanto hemos avanzado, sino también qué tanto nos falta por avanzar. Y quiénes están excluidos, porque muchas veces no tienen voz, precisamente porque no tienen los espacios desde los cuales poder incidir y colocar sus planteamientos. ¿Y qué entienden ciudadanas y ciudadanos por democracia y cuáles son los mecanismos que tienen para hacer valer esas voces? Cuando se entiende de manera general que ir a una urna cada 4 o 2 años, cuando sea, bueno, pues ese es el sistema ideal de democracia, ¿no? Entonces es un poco también una conciencia tanto para los que eligen como para los elegidos, que hay que ir siempre escudriñando sobre cuáles son la idea que tienen de qué es y para qué sirve la democracia en realidad. Y a mí me gusta ver porque en teología hay unos grupos, hay unas reflexiones que nos ayudan a ver las realidades del reverso de la historia. Pues en este programa nosotros vamos a intentar, desde la ética partiendo, mirar la democracia nuestra desde el reverso de la historia, desde aquellos que han sido excluidos o no tienen una real participación en la toma de decisiones. Así es, así que quédense con nosotros que en breve volvemos con el tópico de ética y democracia.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa de Ética TV. Como le decíamos, con nosotros está en el día de hoy nuestro amigo Edel Escalante, de tantos años, y gracias a Edel por aceptar esta invitación y por estar con nosotros en este momento de reflexión. Muchas gracias a ustedes y encantado de estar aquí con el equipo para reflexionar este tema tan importante para la sociedad. Sí, queremos primeramente, Edel, un poco para que te conozcan, nuestros amigos televidentes, ¿de dónde tú vienes? ¿A qué te dedicas? Sí, bueno, soy profesor de ética, trabajo en el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Llevo en el país aproximadamente unos 21 años ya. La primera vez que llegué soy cubano. Sí, a ti cuando entrabas a los estudios de filosofía. De filosofía, sí. Y entonces, pues nada, este es mi segundo lugar por adopción, ¿no? Me han adoptado muy bien y me siento muy feliz de estar aquí contribuyendo a la educación del país, a la democracia, a la ética también desde la academia, y realmente pues es para mí muy... ¿Estás impartiendo docencia en algunos...? Sí, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y algunas otras colaboraciones que me han pedido en otras universidades puntuales, no sé. Sí. Edel, sabemos que tú has estado desarrollando una maestría y la finalizaste ya en el tema de ética. ¿Qué te lleva a ti a entrar en esa rama del saber, la ética? Sí, bueno, hay dos respuestas que para mí son contundentes, y yo creo que esta maestría, que es en la Universidad de Valencia, responde muy claramente. O sea, hay dos proyectos de la vida de un ciudadano que son fundamentales. Uno es un proyecto personal, que es la felicidad, y el otro es un proyecto que es más intersubjetivo, que es la justicia, ¿no? Entonces, siempre he sido un apasionado de los dos proyectos, y yo creo que realmente se da respuesta a esto, y me parecía que también era coherente con todo un pensamiento que yo he venido desarrollando desde muy pequeño, ¿no? Felicidad y justicia son como dos pilares ahí fundamentales que me ha gustado profundizar. Es muy interesante en esas dos dimensiones. Nosotros casi no tocamos la primera dimensión, por lo general, del tema de la felicidad, y ya eso tiene sus elementos que podemos explicar más adelante. Pero sí nos gustaría que con los televidentes, ¿cómo te ha ayudado en este estudio de la ética esa primera parte del tema de la felicidad? Y cómo las relaciones, ética y felicidad. Y luego vamos a entrar al otro, porque nos interesa y es el que más desarrollamos en este programa, porque tratamos mucho el tema de la ética ciudadana de cara a un proyecto de justicia. Pero a ver, ¿cómo te ha ayudado a entender el proyecto de felicidad, a entender esto al estudiar la ética? Es una de las mejores preguntas, yo creo, que se le puede hacer a cualquier ciudadano, y me impresiona que me la hagas, y realmente yo quisiera contestar con lo primero, ¿no? Hace falta en nuestro mundo de hoy mucho reconocimiento, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones más importantes que he venido yo construyendo es la relación que hay entre identidad y reconocimiento, sobre todo porque en la modernidad hay un giro que a mí me resulta muy importante, y es que además de la revolución igualitarista, la revolución expresivista, tú necesitas, y es importante que se haga, buscar cuál es el proyecto de vida que realmente vale la pena pues embarcarse, ¿no? Entonces yo creo que llegar a estas definiciones es fundamental. O sea, hay una revolución igualitarista, pero también una revolución expresivista que nosotros como seres humanos tenemos que asumir, ¿no? En esa identidad personal que nadie puede responder por ella sino tú. Y luego, evidentemente, había un estudiante el otro día en el Liceo Científico en San Francisco, creo que está cerca por ahí, ¿no? Que me decía, bueno, ¿y cómo confluye el tema de la felicidad con la justicia? ¿Es posible una felicidad que has dicho que es personal? ¿Es posible una felicidad ya un poco más social? Digo, sí, bueno, el tema de la justicia es el que conecta por ahí. Entonces, la felicidad y la justicia son dos ejes transversales. Yo creo que hace falta también, bueno, pues buscar la justicia para poder tener una sociedad que sea feliz también. Pero a ti te ha ayudado en esa profundización de la ética el buscar los mecanismos que te hagan vivir una vida más feliz, o entender por dónde están los horizontes, los trillos para alcanzar esa felicidad. Sí, yo creo que sí me ha ayudado muchísimo de manera personal, y sobre todo es el tema de
de poder expresarlo, ¿no? O sea, la revolución expresivista está en eso, ¿no? En realmente tener pues esa conciencia y ese valor que cada cual tiene que acomodar su diferencia, como entienda que la debe acomodar siempre y cuando no afecte al otro, ¿no? Eso es una exigencia ética vital. En esos proyectos de vida particular, personal, individual, que hace falta buscar los caminos donde uno se sienta más realizado, pero sentirse con la libertad y la autonomía de poderlo expresar. Y poderlo justificar. Y ¿no? poderlo justificar, sí, como libertad, justificación, responsabilidad. O sea, yo me hago responsable de esto. Porque no es personal, pero no es subjetiva, en el sentido de que porque se da en relación con otros. Entonces, digamos, cada uno intersubjetiva. Es intersubjetiva, es la palabra, es el término, ¿no? Porque tiene que desarrollarse en un diálogo con los otros en un proyecto de convivencia. Ese es el punto, ¿no? Pero hay un punto... ¿Tú vas a pasar a la parte de justicia? Yo iba a señalar algo que tiene que ver, con la inquietud del estudiante, ¿no? No es sorprendente que a él le resultase extraña la relación, porque estamos viviendo un momento donde cuando se habla de la felicidad, fundamentalmente se habla de la felicidad como un proyecto personal o individual, al margen de cómo está el mundo, ¿no? Y donde inclusive, dentro de eso que yo llamo esa industria de la felicidad, que prácticamente es como una nueva religión, prácticamente al individuo se le hace responsable absoluto de esa felicidad, de tal manera que si él no es feliz es su responsabilidad, porque todo tiene que ver con una mentalidad, con un cambio de perspectiva, y se olvida esa otra dimensión, esa vieja dimensión de la cual hablaba Aristóteles, ¿no? De que nosotros somos animales políticos, es decir, animales sociales, y que solamente aquel que es o una bestia o un dios, pues puede vivir al margen de una sociedad. Por lo tanto, un auténtico proyecto de felicidad siempre tiene que darse en el margen de una sociedad de la que formamos parte. Y aún así, dentro de, digamos, sabiendo que estamos dentro de un contexto intersubjetivo, en esos procesos de profundización sobre la ética y lo que han dicho las tradiciones, los pensadores, las pensadoras, sobre a qué nos puede llevar hacia esa plenitud de vida humana, más humanizante, ¿qué elementos tú has encontrado? A mí me ha ayudado mucho cuando uno lee las recomendaciones que desde la ética aristotélica, esa vida buscando las virtudes, o la prudencia, la templanza, o sea, cuando uno va escudriñando, o sea, los diferentes aportes desde la antigüedad hasta hoy, o bueno, cuando uno entra entonces con los filósofos que te abren los ojos y una filosofía crítica y de la sospecha y que te hace ver que hay otras dimensiones que debe tomar en cuenta para tú no estar manipulado o sobrellevado por la dimensión en términos de más de la estructura económica que te pretende determinarte, o una herencia psicológica que está sobre ti con Freud, o toda la parte cultural con Nietzsche, o sea, te hace ser una persona que puede criticar para entonces lograr una mayor autonomía. O sea, hay algunos elementos en ese estudio que tú has pasado en esa maestría que te ha ayudado también, además de eso, de la expresividad, a decir, bueno, a uno de manera, sabiendo esa intersubjetividad, también estos tips que nos da la ética nos ayuda a vivir más íntegramente en medio de contextos complejos como lo que vivimos. Sí, bueno, tuvimos un profesor, ambos, tú y yo, que definía la ética como aquello que hacemos todos los días, ¿no? Un poco como situando aquel tema de Aristóteles que decía, bueno, como el arquero que intenta dar todos los días en el blanco, así nosotros tenemos que también conseguir nuestras virtudes, ¿no? Y yo creo que un proyecto también de... el hábito, ¿no? Sí, exacto, que Leonardo también habla mucho de los hábitos, ¿no? Y me parece fundamental que podamos hablar de los hábitos, ¿no? Y sobre todo cuáles son los buenos y los malos hábitos que tenemos. O sea, yo creo que una oportunidad, exactamente, una oportunidad que nos da la ética es la capacidad de discernimiento, que a veces con esto que dice Leonardo, cuando nos ponemos en ciertas espiritualidades que no tienen raíces, sino a gravitar y a gravitar, perdemos el suelo, perdemos el humus vital. Y yo pienso que es importante pues llegar a reconocer cuáles son las virtudes que yo tengo que potenciar. Y es de muy buenos ciudadanos, y yo creo también de personas inteligentes, porque la ética también trabaja el tema de la razón, y a mí me gusta siempre, como Adela Cortina, ponerle el tema de la razón cordial, porque hay razones que no son
pues convincentes ni tampoco fiables, pues ni respetables. Exactamente, sí, exactamente. O sea, qué tipo de razón es la que estamos propagando. Bueno, pues es de buenos ciudadanos armarse de ciertas virtudes que conviene todos los días volver sobre ellas, ¿no? Como las repeticiones ignacianas, ¿no? Que por algo estaban también puestas en los ejercicios. Esto es fundamental. Otra de las cosas ya las habías citado, a mí me parece muy importante también el tema de, bueno, todos estos filósofos de la sospecha, ¿no? A mí me ayudó muchísimo comprender el tema de el amo y el esclavo, ¿no? O sea, Hegel, ¿sí? La relación del amo y el esclavo. Y también todo el tema de la esclavitud que Nietzsche también aborda, ¿no? O sea, cómo a veces somos sujetos de muchas, incluso en nuestras sociedades, de ciertas esclavitudes que Nietzsche dice, bueno, pues tenemos que romper con eso y realmente entender el tema de la emancipación tendría que ver con eso, ¿no? En ver qué cosas me atenazan a mí que no me dejan, pues, expresar lo mejor de mí mismo, ¿no? Sí. Y hoy día también, o sea, para tomar ese buscar, vivir una vida con esa libertad y la autonomía, que algunas veces la presuponemos, pero la presuponemos sin saber todas las amenazas que se ciernen sobre nosotros. Sí. Por decir todo el día, hoy día con todo el manejo de la tecnología, la neurociencia, la inteligencia artificial, que desde mecanismos de poder van condicionando el comportamiento de las personas, de nosotros, de los adolescentes, de los niños. Los sistemas algorítmicos en las redes sociales, en las redes sociales y en la comunicación en general. O sea, cómo el individuo de hoy, en la búsqueda de felicidad, debe tomar en cuenta una serie de elementos que estas pastillitas o especies de recetas muy simples sobre cómo alcanzar la felicidad no profundizan en ella. Entonces es importante, por eso te hacía la pregunta, en estos estudios que estuviste haciendo, si hay algunos elementos, tips, en esa dimensión de la ética que busca el tema de la felicidad, si hay algo que te impactó y que ha sido de ayuda para tu propio vivir, sí, ¿no? En tu búsqueda de la felicidad, en la búsqueda de él, la felicidad. Sobre todo también porque nosotros trabajamos una ética que no es de recetas ni de autoayuda, ¿no? Yo entiendo que cada cual, insisto en esta idea, tiene que construir y tiene que acomodar la diferencia, pero encontrándolo él mismo, porque esa es la cuestión de la responsabilidad, ¿no? Y me parece fundamental enfatizar en eso, ¿no? Que pueda responder por eso, que pueda hacerse cargo, como dice Zubiri, ¿no? Sí, hay un aspecto fundamental ahí y que es un poco también sobre lo que nosotros en nuestro programa hemos querido llamar la atención, porque a veces se asocia la ética con dar sermones o dar recetas, y mucho de esta, digamos, nueva industria de la felicidad de la que estamos hablando, y muchas de estas propuestas New Age que están tan de moda, prácticamente lo que hacen es vender recetas que supuestamente un individuo de manera prácticamente mecánica las puede aplicar y ya todos los problemas están resueltos, pero la vida no es tan simple, ¿no? La vida implica una invención constante para cada uno de nosotros, implica unos desafíos, esos desafíos, la manera en que abordamos nuestros retos tienen unas consecuencias para nosotros y para los demás, y es algo de lo cual no podemos huir, salvo que no decidamos vivir como seres humanos, ¿no? Entonces por eso es tan importante entender la ética en este sentido del cual tú estás hablando, ¿no? Sí. Por eso, de todas formas, yo sí tengo que decir en favor de los recetarios que andan por ahí de felicidad, que algunas veces ellos sí se comunican, pero imagínate cuando nos escuchan a nosotros hablando de filósofos antiguos y modernos y que yo qué, dicen, no, pero esto mejor sigo la receta porque esta gente complejizan tanto la cosa que entonces tampoco nos dicen por dónde tenemos que caminar. Sí. Y ahí sí es donde tenemos que recuperar esa capacidad de decir lo profundo, pero comunicarlo de manera simple, entendible y que ayude a las personas, ¿no? Pero lo que se da muchas veces ahora, que se dice cuestiones que tienen que ver, como tan importante la felicidad, te dan una recetica, pero quienes vemos la complejidad no tenemos muchas veces los mecanismos para comunicar eso de forma entendible y asequible a los demás. Aristóteles hizo su libro para Nicómaco, ¿no? Su hijo, Sabateras de ética para amador, muy interesante, ¿no? Porque te ayuda, y otros filósofos han hecho elementos para comunicar esa profundidad, porque nos enfrentamos a algo muy importante, se juega la felicidad. ¿Qué elementos son fundamentales para caminar hacia una vida feliz? Y ahí por eso Adela Cortina insiste, bueno,
es de inteligente buscar esos elementos, pero no buscarlo rápido e ir a lo que nos ha dado toda la tradición de la humanidad. Sí es importante que tenemos que ser prudentes en la toma de decisiones, vivir una vida sobre las virtudes que nos conducen a la relación con el otro, a la paz, a asumir la libertad, la autonomía. Cómo recordar esas enseñanzas de cada uno que viene de la tradición para realmente hacer que la gente como se encamine y asuma esa profundidad en la búsqueda de esto que es tan importante. Bien, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos con esta interesante conversación. Gracias por continuar con nosotros en su programa de Ética TV. Y con nosotros está Edel Escalante. Edel, ya tú nos habías planteado esas dos grandes, así como elementos que va la ética en búsqueda para ayudar a las personas y a las sociedades, como esos dos horizontes, la búsqueda de la felicidad y la búsqueda de la justicia. Habíamos estado hablando del tema de la felicidad, que a propósito, Victoria Camps, una filósofa española, tiene un libro muy interesante, precisamente dando respuesta y como una alternativa a que asumamos esa búsqueda fundamentada en los grandes pensadores y toda la tradición del pensamiento. Ahora no recuerdo exactamente cuál es el título del libro, pero si ustedes buscan Victoria Camps, tema felicidad, de hecho en YouTube van a encontrar una charla sobre su libro que tiene que ver con el tema de la felicidad, Victoria Camps, la felicidad. Entonces la otra dimensión tiene que ver con la justicia, y en la justicia, para lo cual también este programa tiene el título, el tema de la democracia. ¿Cómo tú empatas, cómo has reflexionado de la maestría que estuviste realizando y tu centro de reflexión, el tema de ética, justicia, democracia, reconocimiento? Sí, un tema fundamental, o sea, la ética, y recuerdo que era una de las cosas que nos impresionaba en clase, que nos decían, es más que la democracia porque es el horizonte de ella, ¿no? Entonces, evidentemente la ética es indispensable para que la democracia de los países pues pueda avanzar con un claro horizonte. Y luego la política sería pues ese plano de realizaciones que también pues la ética ilumina, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es fundamental. Y la cuestión de la economía también, porque en ocasiones también tenemos diálogos y tenemos discursos económicos que no entendemos, y la sociedad debe entender por dónde va la economía de un país, porque es importante crear riquezas, pero también que la riqueza sea de todos. Claro. Entonces la justicia entra ahí y es fundamental. Y eso lo aprendimos, ¿no? Es importante saber que la economía pues da unos métodos, da unas teorías, pero en fin de cuentas quienes tienen que decidir son los afectados. Y es ahí donde se traba el zapato, ¿no? Los afectados deberían tomar estas decisiones también, ¿no? Es un problema bastante generalizado, no solamente pasa con la economía. Vivimos en sociedades donde tenemos expertos, comunidades de expertos. Entonces se supone que lo que caracteriza a esas comunidades de expertos es que manejan un saber, que su propio entrenamiento es el que les permite un poco pues participar, crearlo, debatirlo, y quien no forma parte de esas comunidades de expertos pues entonces no está en condiciones de evaluar, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que esos saberes impactan a la ciudadanía. Tú hablas el caso de, por ejemplo, la economía, pero lo mismo pasa también con la salud. El saber médico también es un saber de experto. Sin embargo, el que tiene que tomar decisión sobre su cuerpo es el ciudadano. Entonces, claro, hay una tensión, digamos, entre lo que es el saber que maneja el experto, pero las implicaciones que tiene para todos, ¿no? Y de ahí entonces es una responsabilidad de los expertos, entonces, pues comunicar ese saber de una manera que el ciudadano pues pueda tomar decisiones instruidas sobre esos saberes, ¿no? Pero ahí yo diría también que también la responsabilidad ética, no solamente del ciudadano que le implica esa rama, sino también el mismo experto tiene una responsabilidad ética
frente a su mismo saber. Sí. Lo digo por el tema de que cada rama del saber, dígase usted, si es contable, si es abogado, bueno, si es médico, quienes nos están escuchando, si es camarógrafo, quienes están acompañando en este programa, tiene que expresar de su profesión el carácter de su profesión. Ajá, el ethos. El ethos, El ethos, sí, que sí. de eso se trata la ética, el ethos, el carácter de su profesión, ¿para qué es su profesión? Y en la medida en que usted es un representante, ser representante de un saber es expresar el ethos de ese saber. Si el médico realmente con su medicina no ayuda al paciente, puede ser un especialista y hacerse rico en la medicina, pero no es un representante de la medicina. Y lo mismo si usted es un abogado y no está para defender sobre la base de las leyes y la justicia a sus clientes, sino que usted lo que está buscando simple y llanamente es hacerse dinero, usted no es el representante de la ley, de los abogados. Ni nadie te va a poner como mira, eso sí es un abogado. No, no. En ese sentido siempre hay una responsabilidad ética de todo quien ejerce una profesión, si la expresa con su actuar o no, ¿no? Hay otra cosa, otra idea que yo quiero enfatizar, que ya, bueno, Leonardo había pues insinuado muy bien, y es que somos afectados, ¿no? Por tanto, si somos afectados, en el buen sentido de la palabra, tenemos que participar. Y ese es un tema de democracia. Claro. Y tampoco podemos estar tan desafectos a la participación, porque esa es otra, ¿no? O sea, como no entiendo, pues no participo. Sí. No. En la democracia nosotros tenemos que exigir no solamente la participación, sino entender también. Sí. Entonces, todos estos diálogos económicos, yo he ido a análisis de coyuntura, por ejemplo, al Centro Bonó, y yo he preguntado, ¿qué quiere decir eso? Tradúceme eso ahora en llano, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay una cuestión que es fundamental, que la ciudadanía crítica y cordial, pues tiene que hacerse parte. Un médico tiene que saber de economía, un economista tiene que saber de cierta manera de medicina y también de ingeniería. O sea, no podemos ver los saberes fragmentados hoy en día. O sea, la democracia exige que tengamos al menos nociones. Unas informaciones básicas. Básicas, ¿no? ¿verdad? Sí. Para poder participar con coherencia y con buena Antes de profundizar sobre esto de la democracia y la justicia desde el punto de vista ético, Edel, ¿por dónde tú ves que están los retos que tiene la democracia en nuestro país? ¿Qué elementos? Tú has estado reflexionando sobre este tema. Sí. ¿Por dónde tú ves así como los desafíos que tiene la democracia en República Dominicana? La democracia, y voy a partir de esto, ¿no? Porque me parece contundente, se define como el gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Y eso se ha convertido en un eslogan que yo puedo ver que es bastante atrevido, ¿no? Y muy suelto, ¿no? Porque a mí me parece que tenemos que reflexionar a qué tipo de pueblo nosotros nos estamos refiriendo, ¿no? Y al menos hay 3 maneras de formar un pueblo que yo creo que es importante y lo aprendimos con ética, ¿no? Los sujetos forman pueblos de manera atomizada, donde cada cual va con sus intereses, ¿no? O sea, por agregación de intereses. Se forma un pueblo también por manipulación de emociones, y ejemplo de eso, pues tenemos, yo creo que muchos, Está bastante de moda. Está muy de moda, ¿no? Que es lo que deviene después en el populismo, ¿no? Que, bueno, pues tenemos que reflexionar. Y yo creo que una tercera forma, y que ahí es donde pues yo quisiera pues enlistarme y creo que es un proyecto muy bueno ciudadano, es el tema de formar un pueblo dialógico, ¿no? Que también te he escuchado varias veces hablar de esto, ¿no? Y es importante, ¿no? Un pueblo que, bueno, pues se configura en el diálogo y todos tenemos un proyecto común. Uno de los grandes retos que tiene la democracia en el mundo y en República Dominicana es el tema de la atomización, ¿no? Los individuos, pues, por comodidad, por un tema de corrupción, andan como muy atomizados, cada cual en su proyectico para no dar cuentas a nadie, ¿no? Entonces yo creo... Y por decepción también histórica. Sí. Hay tanta decepción con respecto a cómo se han constituido los proyectos políticos en la sociedad dominicana, que llega un momento en que muchas veces la gente ya no cree cuando se habla de un proyecto colectivo, sino que se piensa, no, está disfrazando un proyecto que es meramente individual, pero aquí cada quien es sálvese quien pueda, ¿no? Y eso es de lo peor que le puede ocurrir a cualquier proyecto de ciudadanía, es decir, cuando
la confianza, cuando dejamos de creer en el otro, cuando sencillamente asumimos que no, que detrás de cualquier intento de proyecto colectivo lo que hay son intereses espurios, pues entonces, bueno, se hace difícil, ¿no?, agrupar a las personas para que articulen realmente un proyecto de transformación social. Sí, definitivamente, y eso era a lo otro que me iba a referir, ¿no? O sea, al tema de la atomización, también el tema de la desafección. Y hay frases, por ejemplo, que le hacen mucho daño a la democracia. El otro día yo escuchaba, bueno, todos los políticos son iguales, ¿no? Sí. O esto no va a cambiar. Bueno, es que hay muchos políticos también, ¿no? Sí. Entonces no todos necesariamente van a ser igual. Yo creo que ahí tenemos que hacer un análisis Sí, sí. del discurso muy importante, porque somos muchos dominicanos y no todos estamos, pues, vinculados a temas de corrupción ni de desvío de recursos o lo que sea que vemos en nuestra sociedad, ¿no? O sea, el tema de la desafección hay que cuidarlo mucho, ¿no? Luego hay una falta de esperanza, como bien Leonardo decía, y de confianza también. O sea, las instituciones han perdido la confiabilidad, ¿no? Y la democracia, evidentemente, son sus instituciones. Entonces, yo creo que tiene que haber una recuperación de la fiabilidad de las instituciones, ¿no? A la hora de, narrarse a partir de misión, de valores, ¿verdad? Y yo creo que no puede ser cosmético, ¿no? Tiene que ser ética real y el núcleo de la ética tiene que, pues, estar ahí, latente en las instituciones de nuestra sociedad. La corrupción es otro de los desafíos, ¿no? Y otro de los desafíos ligado a la corrupción es la falta de competencia de algunos funcionarios, no solamente públicos, sino también privados en nuestra sociedad, ¿no? Voy a tocar un tema que está muy reciente, ¿no? Un tema caliente, ¿no? O sea, el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, ha emitido una nota en la que dice que no van a trabajar con el Banco Mundial porque el personal técnico no tiene la capacidad de poder trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo en un tema de 51 millones de dólares que tenían para desarrollar la agricultura en el país. Bueno, pero si tu personal técnico no tiene las competencias técnicas, ¿a quién tenemos allí? Entonces esto es grave, ¿no?, para la democracia. Entonces es importante reflexionar quiénes son los que están tomando decisiones, ¿no? ¿Quiénes son las personas que tenemos allí? Yo creo que esto es fundamental. Y luego yo creo que es una sociedad que todavía tiene que crecer. O sea, venimos de experiencias dictatoriales y todavía tenemos que creer mucho y pensar que el diálogo es importante a la hora de construir una sociedad. Todavía tenemos incapacidad para dialogar. Un diálogo en condiciones, o sea, no cualquier cosa es un diálogo. Yo no voy a entrar a un diálogo ahora pensando que Leonardo tiene necesariamente que estar de acuerdo conmigo. No, sí. No. Incluso yo tengo que entrar al diálogo con unas predisposiciones en las que yo puedo incluso, pues morir a la idea que traía, precisamente porque entiendo que la idea de Leonardo es, pues muy importante, ¿no? Porque a veces creemos que la opinión de la mayoría, no, pero la mayoría puede votar por una opinión muy estúpida. Sí. Entonces tenemos que ver cómo llegamos a ser mayoría. Ahí es donde está el núcleo de la cosa, ¿no? Entonces yo creo que el diálogo todavía es una tarea pendiente, ¿no? Sí. Y bueno, que tú estás hablando, has mencionado una serie de elementos muy interesantes, todos, solamente para hablar del diálogo, que es un tema muy actual, en un diálogo, una convocatoria para hablar sobre las reformas, y un grupo de partidos sale para que no se habla de eso, porque el tema de la reforma constitucional no debe formar parte del diálogo. Entonces, ¿cómo construir esos espacios sabiendo que hay actores que tienen posiciones, no quieren dialogar sobre eso ahora, hay que posponerlo? Y bien que ha hecho en ese sentido, yo creo que ha sido una buena actitud. Sí. El que, si hay un sector político que no quiere dialogar, por cualquiera que sea su interés, no es el momento, hasta tanto no se construya ese contexto en que nos podamos sentar todos a dialogar temas importantes, para que luego no sean imposiciones. Ahora, tú hablas de un tema que es la confianza. ¿Cómo se construye la confianza? ¿Cómo recuperar la confianza por parte de los y de ahí mismo también la esperanza? ¿Cómo recuperar eso que ha estado tan corrompido o deteriorado en la sociedad dominicana? Volvemos, ¿no? Yo creo que la ética es fundamental para construir la confianza, ¿no? O sea,
yo me esfuerzo enormemente por explicarle a los estudiantes que llegan a la ética y te dicen en la primera clase, profesor, yo no sé ni para qué estoy aquí, ¿no? Ajá. O sea, no es algo que ellos ven como... ¿Y esta materia? ¿De sí, ¿para qué exactamente, ¿a qué vengo, no? ¿Y ese programa para qué? Sí. Nos están haciendo señas de que tenemos que hacer la pausa, así que esa respuesta tú la vas a dar cuando volvamos. Quédense ahí que en breve volvemos. Estamos en su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, conversando con Edel Escalante sobre el tópico de ética y democracia. Edel, en el segmento anterior, antes de la pausa, Mario te hacía la pregunta de cómo construir la confianza, ¿no? y la esperanza, que son supuestos fundamentales para realmente articular un proyecto democrático. Entonces, por favor. Sí, yo bueno, comentaba que me esfuerzo enormemente todos los días por recuperar con los estudiantes esto en los salones de clase, ¿no? Y a mí me parece que un elemento fundamental es recuperar los referentes sólidos que tenemos, ¿no? En nuestra sociedad que pueden aportarnos a ese tema de la confianza, ¿no? Y de la, bueno, acabar con un poco o mitigar un poco esa desafección en la que nos encontramos porque hay instituciones que han perdido la credibilidad. Yo pienso que el tema de narrarnos a partir de los valores seriamente es fundamental, narrarnos a partir de los valores. Pienso también que un proyecto importante sería recuperar la metodología del diálogo, ¿no? Y siento ahí que es fundamental comprender que como seres humanos no vamos a avanzar si no tenemos proyectos comunes. Yo pienso que la confianza también se puede lograr si logramos comprender que los proyectos de justicia de una sociedad son proyectos comunes en los que todos tenemos que alinearnos, ¿no? Y esto es fundamental. Yo hablaba de un diálogo en condiciones porque me parece fundamental poderlo explicar, ¿no? Yo creo que ahí la tradición de Habermas y Karl Otto Appel son fundamentales, ¿no? Un diálogo que sea inteligible, ¿no? Y esto de inteligible venía con el tema de la economía también, como a veces no entendemos. Bueno, pues hay que hacerlo inteligible, tenemos que preguntar, tenemos que participar, ¿no? Inteligible, una cuestión fundamental, que sea verdadero, que podamos ser sinceros y que provoque la justicia en una sociedad. Yo creo que no perder el horizonte de la justicia es fundamental para una institución, ya sea privada, ya sea pública. El horizonte de la justicia siempre va a ser fundamental para no perder la credibilidad y para aumentar la confianza. Dije lo de los valores porque no es cuestión de moralismo anacrónico. No, los valores son fundamentales porque a partir de ellos caminamos, ¿no? Son el motor impulsor de una sociedad. Recuerdo un estudiante que me dijo, mi empresa hace daño al medio ambiente, pero es la que me da de comer y yo no voy a hacer nada. Y luego de un proceso en el salón de clase, donde vimos la importancia de los valores y cómo la ética es rentable para una empresa, él mismo decidió hacer un proyecto mitigador de los impactos negativos en el medio ambiente. Y me dice, es verdad lo de los intereses universalizables, lo comprobé. Y eso es fundamental en una sociedad. Convencernos de que los intereses universalizables es la oportunidad de que una empresa camine, pero que también camine una sociedad, ¿bien? Y que también, bueno, pues la ciudadanía sepa que esa empresa es responsable. Y me dice el estudiante, yo aumenté el ranking de mi empresa, la confiabilidad de la gente cuando vio que ganó un premio, incluso, ¿no? Que ganó un premio a partir de ese proyecto donde, bueno, aminoraba el impacto negativo al medio ambiente. Y eso mismo que tú has dicho también es válido para el sector público también. Claro. El asunto de que realmente al final el juego de la corrupción es un juego que perjudica aún a aquellos que son partícipes del mismo. Hablando de confianza, bueno, la confianza se pierde precisamente con las prácticas, y con las prácticas hay que recuperarla. Cuando tú hablas de valores, los valores no deben ser entendidos como normas que uno las memoriza, las aprende, sino que realmente tiene que ver con práctica. Mario hace mucha alusión, o sea, con frecuencia insiste, en que tiene que haber una coherencia entre el discurso y la acción.
Entonces, aquí también juega un papel muy importante las prácticas de los servidores públicos y de los funcionarios públicos. O sea, desde ahí también hay que comenzar a hacer un proceso de recuperación de la confianza. Sí. Es decir, la gente no le pierde la confianza a las instituciones porque un día se levantó y dijo, no, yo no voy a creer en los funcionarios. No, tiene que ver con una acumulación de decepciones. Entonces, ese proceso de, por ejemplo, luchar por la transparencia en el Estado, la transparencia con los recursos, el problema de dar las cuentas a la sociedad dominicana, de dialogar con ella, de no asumir esa actitud de que porque yo soy funcionario ya yo me creo que estoy por encima de la sociedad y que yo no tengo que rendirle cuentas. Sí. Todo esto tiene que ver también con el problema de la recuperación de la confianza. Sí. No, y sobre todo, disculpa Mario, que hay una frase de Domingo García Marzá, profesor de la Universidad de la Jaume I en Valencia, que él dice algo que a mí me resulta muy interesante: la confianza ni se compra ni se vende en un supermercado. Entonces es lo que dices, ¿no? Hay un proceso, tanto para que seas confiable como para que la gente desconfíe de ti. Entonces esto es fundamental. Sí, sí. Y siguiendo por esa línea de cómo ganamos confianza en una sociedad donde las instituciones, que en el momento que se va descalabrando las instituciones, se va descalabrando la democracia y digamos el estado de convivencia en una sociedad. ¿Cómo recuperamos confianza? Tiene que ver también con que los líderes y quienes dirigen las instituciones se tomen en serio los valores que esas instituciones dice que va a encarnar. Porque aquí se vive mucho del discurso vacío de un compromiso. La palabra que no compromete. Entonces, y muchos líderes políticos andan en esa palabra que no compromete, ni esa palabra performativa que intenta hacer lo que enuncia, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy fuerte y se ve mucho del tratar de engañar con el discurso a la ciudadanía. La ciudadanía es inteligente y sabe, y por eso pierde la confianza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revertir esto. Realmente comprometernos con aquello que decimos que valoramos. Porque si nosotros decimos que es un valor el diálogo, bueno, pues mientras no estén de acuerdo quienes van a participar en el diálogo, pues hay que convencer a que nos volvamos a sentar en la mesa. ¿Qué es importante los derechos humanos? Pues que se muestren cada manera en que las autoridades y los que están encargados del orden y todos los demás respetan al más débil. En la sociedad, al más débil. O sea, y ahí es donde se muestra, en la manera, respetamos los derechos humanos y respetamos al más débil y lo consideramos como una persona de respeto y con dignidad. Con dignidad. Como decías tú, en que las informaciones están a disposición de la ciudadanía, no en que hay transparencia, no. Si el ciudadano realmente cuando van a hacer un puente en su comunidad, tiene acceso disponible a la información, ¿quién es que lo va a hacer? ¿Cuánto es el presupuesto y en qué tiempo lo va a hacer? O sea, la ciudadanía quiere eso, o sea, que se dé valor de facto, de hecho, a aquello que decimos que valoramos. Y ahí es que está cómo se recupera la confianza, un elemento que tú has dicho. O sea, tomarnos en serio eso es muy importante. Y yo creo que también, además de eso, de alguna manera hay que colocar los valores para decir que los valoramos, ¿no? O sea, porque realmente cuando en una sociedad es capaz de decirse de manera pública, llamar con calificativos que denigran a la mujer o al inmigrante o al pobre de los barrios marginados, o cuando elevamos discursos donde lo más importante no es el servicio o la convivencia humana, entonces estamos cayendo muy bajo. Yo creo que hacer conciencia sobre qué es lo que realmente valoramos en nuestra sociedad. Sí, para mí es fundamental esto, ¿no? Y yo, o sea, siento muchas veces también que las instituciones tienen respuestas reactivas y no proactivas, ¿no? Por ejemplo, pasa algo y entonces es que se acuerdan de la ética, ¿no? Porque ha pasado, pero no antes, ¿no? Y la ética, como bien veíamos con Leonardo, sirve para abaratar costes, como dice Adela Cortina, ¿no? Y para hacer lo que teníamos que hacer desde antes, rentable, ¿no? Es rentable la ética, ¿no? Es rentable narrarse a partir de los valores, y esa es una retórica buena frente a una retórica muy mala y muy negativa que hay muchas veces, ¿no? O sea, yo creo que por ahí. Por ejemplo, códigos de ética que he visto yo hacer
y luego cuando lo aprueba una cierta comisión, lo mandan y lo difunden. Eso está mal el proceso, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo asegurar luego que si yo no tengo a todos los afectados y a todos los interlocutores, si no participan en su claro, elaboración, no, haciendo el código, ¿no? Es importante porque luego son los que lo vamos a asumir, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante. Entonces yo creo que todavía tenemos una sociedad bastante convencional, o sea, propuestas muy convencionales, pero no postconvencionales, ¿no? Que sería como una... Sí, sí. una De hecho, oportunidad. con frecuencia, cuando tú hablabas de cómo las instituciones a veces son reactivas, a mí me vino inmediatamente a la mente cuando acontece un hecho que lacera, digamos, la sensibilidad moral de la sociedad dominicana, inmediatamente salen los moralistas de que es la importancia de la ética, que tenemos que recuperar los cursos de moral y cívica, etcétera, etcétera. Y no, esa no es la cuestión, precisamente. Esas son en parte, inclusive, esas propuestas de solución son las consecuencias de no pensar el problema. Claro. Porque cursos de moral y cívica tuvimos en el pasado y eso no nos hizo mejor sociedad. No, precisamente de lo que tenemos que pensar es cómo construir una cultura ética y de qué manera lo podemos hacer, ¿no? ¿Con qué pedagogía? ¿Con qué pedagogía lo vamos a hacer, no? ¿Qué implica? Diálogo, participación real como sujetos, que implica más hacer, darle carne, encarnar los discursos. Definitivamente. Yo quería un elemento que no me gustaría que abandonemos el programa sin que tú insistas en ello, el tema del reconocimiento, la insistencia en eso y sobre todo de los que están más excluidos. Sí. Yo, o sea, entiendo que el reconocimiento es junto a todo el discurso expresivista, me parece que el reconocimiento es fundamental. O sea, los seres humanos no nos podemos hacer sin el reconocimiento del otro, ¿no? De ahí la importancia de toda la tradición dialógica, ¿no? De la que hemos hablado, ¿no? O sea, yo creo que para poder ser nosotros, o sea, yo no elaboro mi propia identidad en la soledad, atomizado, sino que mi identidad tiene que ser en ese reconocimiento. Y tenemos muchas minorías excluidas en nuestra sociedad todavía, ¿no? ¿Tú entiendes que en República Dominicana tenemos unas minorías? Todavía. Por ejemplo. Todavía. Incluso minorías tratadas cosméticamente, pero en realidad queremos dialogar con estas minorías excluidas. Yo pienso que ahí es fundamental. Bueno, tenemos, por ejemplo, exclusiones todavía de las mujeres, ¿no? El otro día había ciertas cifras por ahí rondando de que teníamos muchas mujeres en puestos gerenciales, sí, pero en puestos gerenciales de segunda, porque las presidencias las ocupan los hombres, entonces ahí todavía tenemos desigualdad, ¿no? Yo pienso que todavía tenemos minorías excluidas, como son los migrantes, ¿no? Al presidente Abinader le ha llamado la atención de que todavía en su gabinete hay pocas mujeres. Sí, exactamente. Entonces es un gran desafío de este gobierno. Solo en 2 ministerios hay mujeres, ¿no? Entonces todavía ahí tenemos una gran desigualdad. Pienso que hay un discurso también y unas prácticas también que tenemos que recuperar, que es el tema de la porofobia en nuestra sociedad, ¿no? O sea, el rechazo a los pobres, el rechazo a los pobres, ¿no? Sí. Esa fobia al pobre que es fuerte, ¿no? Y en la pandemia nos hizo también mirar esto de una manera más cercana, ¿no? Yo le decía, por ejemplo, a vecinos míos que estuvieron como muy pendientes de la población haitiana que vive alrededor de nosotros, ¿no? Pero la pandemia hizo que se visibilizara, ¿no? El escándalo de la pandemia. Pero yo le dije, pero desde antes están así. Le decía a algunos con los que conversaba, desde antes ya los teníamos así, ¿no? Y esto es fundamental poderlo nombrar, ¿no? Pobre, porque realmente son los que muchas veces apestan en una sociedad porque aparentemente no tienen nada que ofrecer, ¿no? Pero todo ser humano tiene algo que ofrecer y eso es bueno que lo podamos recuperar. La pandemia desató algo que Adela acuñó como gerontofobia también. Sí. Como ya no está en los renglones económicos aportando, es bueno que ya quede excluido, ¿no? Sí. Y a la hora de poner un ventilador miraban eso. A mí me parece eso fatal, ¿no? No, pero las aseguradoras son así. Si usted ya no aporta porque ya usted está mayor, usted no se puede inscribir en un seguro ni te van a inscribir en la seguridad social, porque las aseguradoras quieren más bien jóvenes sobre los cuales no tengan ellos que aportar, que le aporten a la aseguradora, pero no que la aseguradora le aporte a ellos. Y ese es un gran reto. Lamentablemente ya nos están haciendo señas de que tenemos que terminar. Vamos a tener que invitarte de nuevo para que hablemos solamente del reconocimiento, ¿no? Muy bien. Muy importante. Sí, así que, yo con gusto estaría aquí. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Y queda como tarea eso, sigamos viendo en nuestra sociedad qué sectores nosotros no les reconocemos con dignidad
y que solamente son objeto de nuestras decisiones. Así es, así es. Reto ético. Así es. Quédense ahí que en breve viene Ivette Guzmán con su recomendación. Muchas gracias por continuar con nosotros en su espacio de Ética TV. Llegamos al segmento de la recomendación ética de la semana. Y ya tenemos varios programas recomendando pues cine, y esta vez tampoco va a ser la excepción. Vamos a recomendar esta película basada en un libro homónimo que es Pay Forward, que es cadena de favores o págale a un tercero, una película estadounidense producida y llevada al público en el año 2000, dirigida por Minnie Leder, protagonizada por un elenco pues de primera: Haley Joel Osment, Kevin Spacey, Helen Hunt y Jon Bon Jovi. Imagínese usted que se encuentra en una escena donde un extraño viene y de repente le regala un jaguar del año, ¿no? Y ese extraño le dice a usted que ese regalo se lo hizo porque él tenía que pagarle a un tercero un favor muy grande que un extraño le hizo a él. Bueno, pues este favor, este regalo que le hiciera pues este abogado rico, se lo hace a un reportero. El reportero no le cabe en la cabeza que le regalen un auto de lujo, pues simplemente porque sí, y que venga de un extraño. Piensa el reportero que esto es una trampa y empieza a seguirle el rastro a esta cadena de favores. Bueno, pues la cadena de favores lo lleva a una escuela a 7º grado, donde un profesor le deja de tarea a su grupo de estudiantes de 7º grado, niños entre 11 y 12 años, les dice, pues traigan de tarea para mañana una idea que cambie el mundo. Traigan para acá y díganme qué idea ustedes creen que puede cambiar el mundo. Y Trevor, el protagonista, el personaje protagonista de la película, le dice que la idea que él tiene es una cadena interminable de favores que consiste nada más y nada menos que una persona le haga un favor, pero un favor importante, a 3 personas más, y esas 3 personas más no le tienen que devolver el favor, sino que tienen que reproducirlo a su vez, haciéndole otro favor a 3 personas más. Y cuando le preguntan al jovencito, a Trevor, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú piensas que esto puede cambiar al mundo? Él dice, yo no pienso que puede cambiar el mundo. Yo pienso que puede hacer del mundo un lugar perfecto, puede crear un mundo perfecto. Y cuando le preguntan por qué, él entiende que el mundo tiene que ser perfecto, dice, porque algo tenemos que hacer cada uno de nosotros para que nuestra realidad cambie. Porque si seguimos como vamos, esta realidad simplemente apesta. Y con esta frase no empieza esa cadena de favores a surtir un efecto que se vuelve lo que hoy día tiene un efecto viral y llega desde un campito de los Estados Unidos, llega hasta Los Ángeles y llega a sacar gente de la cárcel, a hacer que personas se arrepientan, o personas pues se arrepientan de drogarse todo el tiempo, que esa persona le salven la vida a otras. Y pues con esta idea que Trevor en esta película, no protagonizada por este grandísimo elenco, nos deja a nosotros para reflexionar es, bueno, ¿qué favor le podemos hacer a la gente? ¿Qué favor le podemos hacer a un tercero que pueda cambiar el mundo, que pueda cambiar? Porque el efecto
de esta cadena de favores está precisamente no en hacerle un favor para que me lo retribuyan, sino en que hay que pagarle a un tercero. Señores, hagan 3 favores, cámbienle la vida a alguien después que vean este programa. Ahí nos vemos en otro de Ética TV. Así que quédense con nosotros y será hasta una próxima ocasión.